Y ahora sí, sí, revises en la plataforma, ya hice los ajustes pertinentes, ya te borré a ti, mira, ahí ya te borré la actividad que tenía, si quieres vuélvela a subir para que ya te pueda ahora sí revisar. No está, sí, Sí, Ángel, Hola, Miss. A mí ya me aparece en plataforma la calificación. No me aparecía, pero ya ahorita ya la tengo. ok, a ver si revisen, por favor, todos revisen. Gracias. A Luis, no de qué, con gusto, a su compañero Ángel ya le aparecen, los demás. A Kiris, pues obviamente no te va a aparecer porque acabo de bajar la calificación, pero ya me revise, aparece. ¿ya? Esto es muy Ya, rápido. gracias. Con gusto, con gusto. Y los demás, ayúdenme a revisar, porfa, mientras, aquí sigo. Sí, Miss, yo también ya tengo calificación. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? ¿De qué? Con gusto, revisen los demás, por favor, aquí sigo. Según yo, ya están todas. Obviamente nada más me falta Timote Bustamante, Andrea, que no se ha conectado. No sé si mi vida, si estás conectada. Andrea, por ahí no subiste ni tu video ni tu línea del tiempo, mi vida. Es importante que lo hagas para que te pueda yo asentar una calificación, ¿vale? Y Rosario, Susana, ¿está Rosario y Susana? No, no está. Y déjenme de una vez, abro mi tablita de asistencias para que se puedan cerciorar de ello. ¿A quién le toca exponer el día de hoy? En lo que voy buscando mi lista. ¿A quién le toca exponer el día de hoy? A mí, Miss. Adelante, mi vida, si gusta que esté preparando en lo que voy revisando lo de la lista, ¿vale? Sí, está bien. Segundo, educación. Ay, listo. ¿Ya se ve mi exposición? Ya se puede Sí, visualizar. Buenos días. Les voy a hablar de la educación en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, Muy bien, Andrea, si no, no te preocupes. Por favor, sí revisa la medida porque es importante para poder agendarte tu calificación. Y adelante. sí, Miss, es que no me avanza mi No, si exposición. quieres, quítala y vuelve a poner. No sé, a lo mejor se te trabó o algo. Si no avanza, Sí, quítala y vuelve a poner, si voy quieres. a quitar tantito mi cámara. Sí, 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 sí. Listo.
creo que no me va a agarrar si tengo cámara. ¿Hay algún problema, Miss? No, no te preocupes, adelante. Ok. Bueno, les voy a hablar de la educación en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. No me agarra. No. Si quieres, pásala aquí en el chat. Alguien que nos ayude No, si a quieres, compartir. si quieres, Mira, mándamela, Clau nos Iraís, va a ayudar. y yo la presento si quieres. ¿Me la mandas por aquí o por WhatsApp? Para que se la puedas mandar a Clau. Mira ahí. ¿Ya la ven? Creo que ya me avanzó tantito. ¿O no la ven de todos modos? Sí se ve la Sí, sí pantalla en avanzó. blanco con el título de Gustavo Díaz Ordaz. De todos modos te la mando, Clau, porque ¿qué crees que no me... Mándamela para que sea más rápido y ya ahorita Sí. Gracias, Clau. nada, mis. Listo, ya te la mandé. Voy a dejar de presentar. Sí, sí, deja de compartir. Ajá, gracias, bye. No se ve, Clau. No la veo. Sí, ya ¿Ya la ven? Sí, Sí, ya la se veo. visualiza. Tú Sí. me vas diciendo adelante y voy, voy siguiendo la diapositiva. Sí, está bien, gracias. Bueno, voy a hablarles de el sexenio en la educación de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz nació en Puebla en 1911. Fue abogado y político mexicano que asumió la presidencia en el periodo de 1964 hasta 1970. Su secretario en ese tiempo era el licenciado Agustín Yáñez. Es la que sigue, Clau. Cuando llegó al poder tenía buenas ideas, pero tuvo que adaptarse al plan de 11 años que abarcaba parte de su gobierno. Entonces, pues sus ideas que tenía junto con el secretario las dejaron a un lado. Su principal objetivo fue ampliar la cobertura educativa, perdón, mejorar la calidad de enseñanza
y fortalecer la formación técnica. También innovó en tecnología cuando se implementó la radio primaria y la telesecundaria. Esto fue con el fin de llegar a las zonas rurales donde el nivel educativo era bastante bajo. En ese tiempo empezaron a darle importancia al preescolar, ya que anteriormente no le daban tanta, pero en ese tiempo lo empezaron a hacer como base de la educación. También ahí puedes parar, es que todavía sigo en la otra. Sí, Clau. sí, sí. También en ese tiempo surge aprender haciendo, que buscaba transformar la enseñanza pasando del método teórico o memorístico a uno práctico y dinámico. Esto era a nivel primaria. También a nivel secundaria surgió enseñar produciendo, que buscaba vincular la educación con el desarrollo económico e industrial del país. No, es el anterior, Clau. Bueno, en el anterior nos quedamos y en este periodo se buscaba preparar estudiantes para el trabajo y la producción y formar profesionales que apoyaran el crecimiento del país. También surgió la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación de Trabajo Industrial. Ahora sí, no, se construyeron más escuelas primarias y secundarias. Se buscó más niños que tuvieran acceso a la educación básica y se aumentó la matrícula escolar. La que sigue ahora sí, Clau. Se apoyó el crecimiento de universidades y centros educativos. Se fortalecieron instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y se incorporaron materias humanísticas y a la vez se impulsaron carreras técnicas. La que sigue, Clau. También se ampliaron instalaciones de la Universidad Nacional, no, antes, Nacional Autónoma de México, y se crearon nuevos centros de investigación y educación superior, y se promovió el desarrollo científico y tecnológico. La que sigue, el movimiento del 68. Este fue una serie de protestas que eran lideradas por estudiantes universitarios, en su mayoría eran del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí dice que las causas eran la represión política de ese tiempo, la falta de libertades, el autoritarismo del Estado y la falta de diálogo también. La organización era organizada por el Consejo Nacional de Huelga y ellos unificaron las demandas de diversas instituciones. El desenlace fue la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de octubre. Como impacto dejó que se considerara un parteaguas en la historia moderna de México. Esto fomentó a la vez la conciencia social y la lucha por la democratización del país. El que sigue, Clau, es un pequeño video que les puse del, del 2 de octubre. Sí, adelante. Dice habilitar contenido ahí. ¿Le das por fin? En el video, ahí. Ajá. ¿Se escucha, Clau? Si quieres, deja de compartir. ¿Se escucha el audio? No, No. no se escucha. Si Ah, quieres, deja ahorita de lo, lo, compartir. lo, Sí. Ok. lo activo.
El 2 de octubre de 1968 ocurrió una matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México. Fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra del movimiento social estudiantil que realizaba una manifestación pacífica. En aquel momento, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, ordenaron y encubrieron los hechos. Se reportó un número oficial de 30 decesos y 53 heridos graves. No obstante, se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2,000. Con el paso de los años, y gracias a la lucha por el derecho a la verdad, se supo que las cifras fueron otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundido en 2006, mencionó que, si bien no es posible dar un número exacto, su informe consignó alrededor de 350 muertos. La consigna, 2 de octubre no se olvida, es un grito contra la impunidad, el olvido, a favor de la memoria y la justicia colectiva, que lejos de perder vigencia, es un símbolo de impacto ejemplar que tuvo México en el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha por la defensa de los derechos humanos y la democracia. Comisión Nacional. Bueno, como ya vieron, pues es el videíto de lo que ocurrió en el movimiento del 68. Y como conclusión podemos decir que durante su gobierno pues hubo un crecimiento en la educación y fue impulsada la educación técnica y universitaria, más sin embargo quedó manchada por el movimiento estudiantil que dejó huella en la historia del país. Es todo lo que tengo, Miss. Efectivamente, Iraís y a sus compañeros, ¿qué opinión les genera justamente este movimiento estudiantil que además tiene por ahí diversas, como que diversos tintes, ¿no? Empiezan a crecer todas nuestras universidades, efectivamente, se le empieza, digamos, a inyectar un poco de economía al sector educativo, pero ¿cuál era la consigna? ¿O por qué se estaban quejando estos estudiantes? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Cuál era el pliego petitorio justamente de los estudiantes? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? ¿O qué estaba pasando como para que hubiese existido este movimiento estudiantil? ¿Alguien sabe? No, No, Sí, nadie. Sí, adelante, Irais. bueno, ahí dice que querían un diálogo y que se liberaran a presos políticos y que el gobierno no fuera autoritario, también porque en ese tiempo estaba marcado por el autoritarismo del presidente. Sí, muy bien. Pero también fíjense, lo que hace Díaz Ordaz es impulsarle mucho a la educación, pero por una razón en específico. Díaz Ordaz lo que quería, o nuestro presidente Díaz Ordaz, lo que quería era privatizar todas las escuelas como la UNAM, como el Politécnico, y cobrar, justamente si en la UNAM, por ejemplo, te cobraban los 0,25 centavos, ahorita no sé en cuánto esté, digamos, la colegiatura anual, sigue lo igual, que mis creo. buscaban, sigue igual, ah, mira, qué Sí. barato. Y además una educación de calidad, porque sí hay que decirlo, la educación es de calidad, tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la Universidad Nacional Autónoma de México, son universidades de calidad, es educación de calidad, lo que se buscaba, o sea, Díaz Ordaz justamente empieza a dar esta mira a lo educativo y empieza a decir, mira, es una buena educación, ¿por qué no la cobramos? ¿Por qué no cobramos por la educación? Entonces, justamente eso es lo que se busca, el que sí no se politice y no se empiecen a privatizar estas áreas educativas que ya existen y por eso es que se le invierte tanto, pero al ver Díaz Ordaz que bueno, ¿no? No es viable el poder, imagínense, ¿no? ¿Cuántos de los estudiantes se van a quedar sin universidad si empiezan a privatizarla? ¿Cuántos alumnos, me atrevo a decir que tanto el UNAM como el Poli albergan a un número muy importante de profesionistas que hay hoy en día?
¿no? Entonces, busca eso y obviamente se empieza a dar este movimiento estudiantil, sí, porque la gente o los jóvenes lo que querían era educación, una educación de calidad a bajo costo. Entonces, empieza a haber esta situación y fíjense qué situación tan más complicada para la misma educación, donde había muchos países, ¿no? Que, por ejemplo, en la actualidad dicen, es que yo fui a las Olimpiadas, justamente en ese año se gestan las Olimpiadas aquí en México, y muchos decían, es que yo participé y en las Olimpiadas y nunca vi esa situación. Obviamente los medios sirvieron como esta parte de la polarización para que nadie supiera qué es lo que pasaba realmente en México ante sucesos más importantes, ¿no? Para el mismo gobierno como lo eran los Juegos Olímpicos. ¿Y qué situación tiene México? Yo creo que es uno de los momentos más marcados en la historia de la educación en México, estos movimientos estudiantiles que me parecen muy pocos los que primero nos mencionan las muertes de veintitantos, si mal no recuerdo, alumnos, posteriormente sale una cifra de 300 y tantos alumnos, me parecen muy pocos a lo que realmente pasa. Y hay muchos documentales que nos muestran, ¿no? Cómo se vivió. Incluso hay una película, se llama Rojo Amanecer, no sé si alguno de ustedes ya la ha podido visualizar. Es una película mexicana que además ha tenido muchísimos premios y se ve, ¿no? Esta matanza del 68 desde dentro de un condominio, ni siquiera hacen las tomas al exterior, salvo al final, ¿no? Y se vive es la historia de una familia, cómo vive justamente la matanza del 68, cómo eran hostigados, ¿no? A tal grado de entrar a la desesperación. No sé si alguno de ustedes ya la vio, si no la ha visto, de verdad se las recomiendo ampliamente y es importante que tengamos en cuenta y que podamos visualizar estos momentos históricos que han pasado dentro de la educación maestros porque nos marcaron fuertemente. Creo que ibas a hacer un comentario, Irais, adelante. Sí, le iba a decir que yo sí la vi. Ya tiene mucho tiempo que la vi, pero sí. Sí me acuerdo de, por ejemplo, cuando empezaron así a disparar, cómo la gente corría y se resguardaba así en los departamentos que había, así. Es lo que tengo de recuerdo. Pero sí, ya la Sí, no, vi. y es viejísima esa Sí, película, yo me acuerdo. Sí, 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 adelante, Clau. pero bueno, también cabe mencionar que el movimiento del 68 fue como, bueno, podríamos usar el término culminación, pero previo ya había muchas, pues muchas marchas y reclamos o sea, previo a este movimiento no fue de la nada, vaya, o sea, en julio hubo uno en agosto, después de agosto se empezó a instaurar ya lo que es el Consejo Nacional de Huelga y esos movimientos en su momento tenían tintes políticos. Y ya cuando sucedió el movimiento del 68, pues sí, dentro de la parte medular de este movimiento está la parte de no privatizar la educación, sí, de la igualdad en la misma educación, pero también ya exigían otro tipo de cosas que no justifico la matanza, pero de alguna manera fue como un movimiento de represión porque ya se estaba disparando la situación en la parte donde decían que liberaran a los presos políticos, y yo lo equiparo un poco con lo de Chiapas, con el comandante Marcos. O sea, son movimientos que tienen tintes políticos disfrazados de movimientos sociales, pero que en su momento generan pues mucha, muchas situaciones a nivel social. Y entonces esto genera una problemática que de alguna manera, a lo mejor no fue la mejor forma en que el gobierno lo pudo abordar, ¿no? Lo pudo resolver, pero a veces también entiendo que deben tomar decisiones, ¿no? Y lo pongo también en la mesa por el tema de la hora de los movimientos de las mujeres. O sea, muy diferentes que vayan y se pues hagan sus marchas, y otra que destruyan, por ejemplo, ¿no? El patrimonio cultural en la Ciudad de México. Entonces, de pronto, pues no es justificar al gobierno, pero hay ocasiones que requiere la sociedad tener ciertos límites, ¿no? Fíjate qué interesante postulación hace su compañera Claudia, porque eso deja mucho ver cómo está la estructura social en México y de la educación depende de cómo se estructura
esta parte social en México, la política. Por desgracia, el artículo tercero de nuestra Constitución nos dice que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria y que no debe tener estos tintes políticos, si bien es cierto, ¿no? Pero si vamos revisando, ¿no? Ahorita con las exposiciones de sus compañeros, lo que hemos visto previamente, la educación va de la mano directamente con la política. No lo podemos em, deslindar una de la otra. Y tiene mucho que ver justamente, se empiezan a cargar ya los sindicatos, se empieza ya a trabajar a partir de estos, efectivamente, claro, de estos tintes políticos. Lo que pasa es que no existieran antes, efectivamente, pero en el 68 se hace muchísimo más notorio justamente por este acontecimiento social, por que fue muy, muy fuerte, muy cruel la forma de cortar de tajo, ¿no? Esta De la rebelión, esta represión. situación. Es correcto, ¿no? ¿Cómo lo cortamos de tajo sin más? O sea, sin más, se hace la matanza, a mí me sorprende, ¿no? Decían, hay algunas imágenes, incluso Elena Poniatowska es la que nos narra, ¿no? Y está como muy, muy, muy metida y muy empapada en estos temas del México 68, incluso tiene un libro donde nos habla, ¿no? De lo que pasa, de estos tintes sí políticos, de estos tintes sociales, y yo no veo la educación, no por ningún lado. Al final del día, la educación bueno, se deja ahí, sí, efectivamente, los tintes políticos, pero cómo poco a poco la educación se va desvirtuando a partir de estos tintes políticos, ¿no? Pareciera ser que la educación va y va a girar en torno a lo que la política nos vaya marcando. Entonces, qué interesante que podamos ahorita destacarlo, que podamos mencionarlo y que podamos ver en qué momentos viene esta ruptura de crecimiento educativo, si es que la hay, o bien lo que les decía, el avance educativo, en qué momento, cómo empezamos a avanzar en cuanto a la educación, cómo empezamos a retroceder, o bien cómo se queda estancada. Ustedes tendrán, maestros, la mejor opinión de la educación en México, cómo se queda, ¿no? Esta situación educativa en México, porque bueno, la UNAM sigue persistiendo, al igual que el Instituto Politécnico Nacional, donde además es la base, ¿no? También como la educación de la gente, obviamente, que no tiene acceso a estas universidades o bien al medio superior, a la media superior, que no tiene, ¿no? La forma de poder costear una universidad, una preparatoria de paga y cómo siguen creciendo. Lo mismo los CONALEP, ya por ahí alguien lo tendrá que mencionar en su debido tiempo, cómo empieza también el CONALEP, los bachilleres, eh, y un sinfín de instituciones educativas que van creciendo también a la par. Lo que pasa en México en el 68 fue un momento de decir, no es que no pasara, efectivamente, Clau, como ya le dijo su compañera Clau, sí pasaba, no era como tan visto, no era como que no se le daba tanta importancia y empieza y se da este suceso y entonces ahora sí todos volteamos a ver a la educación en un cierto punto. Bueno, a ver qué quieren, qué exigen, cuáles son las necesidades educativas que imperan. ¿Realmente se hizo a partir de una necesidad educativa o se hizo más bien a partir de una necesidad política? Y ahí es donde empezamos, ¿no? A contrapuntearnos y ver qué es lo que está pasando. Porque si bien es cierto, hay una frase, ¿no? México no olvida estos acontecimientos históricos que se dan, que sí tienen tintes políticos, que tienen tintes sociales, que tienen tintes educativos, y no es el único. Por ejemplo, los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Hay una historia detrás de ello y que aún sigue sin resolverse esta situación, y al parecer, ¿no? Y siempre son los estudiantes, ¿qué pasó? ¿Por qué la desaparición? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro México, no, maestros? Porque al final del día pues son alumnos, son nuestros alumnos que a lo mejor no estuvieron en nuestras aulas, pero al final del día nos compete como docentes, que somos el saber la historia de la educación en México, cómo ha ido trascendiendo poco a poco con la llegada y la salida de muchos actores políticos gubernamentales, ¿no? Eso yo rescato de la exposición de su compañera Iraíz. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. No, todo bien, Miss. Y bueno, Todo bien, se queda gracias. aquí, ¿no? Aquí la exposición, que bueno, espero que vayan tomando las anotaciones pertinentes para que lo puedan posteriormente hacer su propia reflexión, maestros, para el siguiente trabajo. Si ya no tienen alguna duda, alguna pregunta, nos vemos la siguiente clase. ¿Les parece bien? Iráis, muy bien, gracias por la exposición. ¿Les parece bien? Gracias, Miss. ¿Quién expone la próxima semana?
¿Alguien tiene por ahí? ¿Quién expone, perdón? La próxima semana, ¿quiénes son, Miss? Déjame revisar en mis hojitas, permíteme tantito. Pues te toca a ti, Ángel, con Política Educativa de Carlos Salinas de Gortari. Ok, entonces perfecto para estar preparado, Miss. Gracias. Perfecto, muy bien. No, si ya no tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, me despido, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Vale, muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día.